Buenas tardes a todos y todas. La Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Instrumentos y Técnicas de Evaluación, del decir al hacer, un evento organizado por la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano de la UDELAS. Damos un saludo especial al magíster Ricardo González Escartín, decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, a la doctora Doris Hernández, vicerrectora de la UDELAS, a la profesora Elizabeth Pérez, quien ha sido el enlace para llevar a cabo esta conferencia, y a nuestro conferencista invitado, el ingeniero Damián Quijano, director de informática de la UDELAS. También a las personas que en este momento nos sintonizan a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook Live, UDELAS Universidad. Para dar inicio a este evento vamos a dar la palabra al magíster Ricardo González Escartín, decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, quien tendrá un mensaje de bienvenida. Adelante, decano. Gracias. Buenas tardes. Producto de una amena conversación con nuestro expositor de hoy hace 2 semanas aproximadamente, donde le dialogaba del vasto material que encontramos en la web respecto a las indicaciones para aplicar pruebas de conocimiento, parciales, como bien le conocemos, o ejercicios. Sin embargo, de poca información cuanto a instrumentos o técnicas útiles para los profesores, ahora donde el mundo cambió su ritmo por los efectos conocidos de todos y las clases virtuales se han posesionado como el medio vital de compartir entre estudiantes y docentes. Comentábamos por entonces de lo útil y beneficioso que será para nuestros profesores conocer de las técnicas e instrumentos para elaborar en sus cursos parciales o pruebas prácticas en el ámbito virtual. De eso se trata este seminario web en esta ocasión, del decir al hacer. Un saludo cordial a nuestras autoridades, doctor Juan Bosco Bernal, rector de la Universidad Especializada de las Américas, doctora Doris Hernández, vicerrectora, decanos y profesores. La Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano se complace en ofrecer esta conferencia y agradece a la Dirección de Comunicación por todo el apoyo, a la Unidad de Eventos Académicos de la Facultad por la coordinación de esta jornada y ante todo al ingeniero Damián Quijano Abad por su disposición, una disposición inmediata para la realización de este espacio de aprendizaje. Saludos y bienvenidos. Bien, agradecemos al magíster Ricardo González Escartín por estas palabras de bienvenida. En este momento vamos a conocer un poco de la hoja de vida resumida de nuestro expositor. Él es licenciado en Administración de Sistemas Computacionales, ingeniero en Sistemas Microsoft certificado, tiene un posgrado en Alta Gerencia y un máster en Docencia y Gestión Universitaria. Actualmente cursando doctorado en Informática. Ha tenido experiencia por más de 20 años dirigiendo proyectos y departamentos de tecnología, analista y programador, más de 18 años desarrollando software de alto nivel de universidades, ministerios y empresa privada. 12 años como docente en cátedras de desarrollo de aplicaciones, director de informática del Ministerio de Obras Públicas, secretario general del Ministerio de Obras Públicas y director de informática de la Universidad Especializada de las Américas, además de docente de análisis y desarrollo de software, programación avanzada y programación de microcontroladores. Recibamos esta tarde al ingeniero Damián Quijano Abad con la conferencia Instrumentos y Técnicas de Evaluación del decir al hacer. Bienvenido. El micrófono está apagado. Silenciado. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este pequeño encuentro. Un tema muy amplio. Vamos a intentar sintetizarlo. Y hemos acordado entonces con el decano dividirlo en diferentes partes. Iniciaríamos con esta pequeña introducción. Vamos a enfocarnos un poco en el marco teórico, qué es lo que está pasando en el mundo, pero vamos a aterrizar en algunas cosas concretas en cuanto al instrumento. En este caso vamos a utilizar los formularios de Google y algunas otras aplicaciones. Esto no quita que haremos sucesivamente o posteriormente unas presentaciones con Model. Y bueno, todas estas herramientas que suenan mucho, están por todas partes, pero necesitamos pues integrarlas en nuestras aulas con propósitos pedagógicos, ¿no? Saber no solamente utilizarlas, sino cómo la vamos a integrar de una manera reflexiva, inteligente, con el objeto de lograr las evidencias, de transmitir conocimiento, pero también lograr los resultados de los aprendizajes. Iniciaré diciendo que la educación, tanto primaria como la superior,
tenemos pues un problema serio ante la comunidad, ante la sociedad. La sociedad se está preguntando cómo, nos puede comprender, pero se está preguntando cómo vamos a resolver el tema de la calidad de los procesos de formación. Asumen que las formas presenciales tienen la percepción de que hay una garantía del aprendizaje. Enfrentamos que todos los que convivimos en este planeta venimos con esquemas previos anclados en lo que es la formación presencial. Es lo que conocemos, es lo que entendemos, y es muy difícil ahora proyectar la idea a la comunidad de que sus estudiantes van a utilizar una nueva modalidad en la que lo que más se destaca es la palabra a distancia. Entonces, todos se preguntan cómo los profesores van a garantizar una calidad similar a la presencial. Y tenemos que resolver ese problema, tenemos que proyectar unas estrategias, tenemos que convencer de que tenemos nuevas técnicas, nuevos instrumentos, que no son tan nuevos, pero cómo los vamos a integrar en el proceso formativo y vamos a lograr que ese estudiante sea un estudiante proactivo, motivado, participativo, que comprende lo que se le dice, que sepa cómo aplicarlo, que tenga para él un sentido los conocimientos que se le están transmitiendo, para que sea eso lo que conocemos como el aprendizaje significativo. Y la manera de cómo podemos, a través de las técnicas de evaluación y los instrumentos que apliquemos, cómo recogemos esos datos que podamos luego evaluar y se convierte en evidencia para el profesor y a su vez para la comunidad, para luego poder afirmar con cierta seguridad de que ese estudiante que se ha esforzado, ha pagado, y es un esfuerzo de toda su familia, realmente ha recibido una educación que le servirá posteriormente a su desarrollo profesional. Y esa es la duda que tenemos. Y esa es la duda que tenemos que resolver. Y una de las críticas que se dan es que el profesor está convirtiendo, simplemente transfiriendo su manera de pensar y hacer presencial a una plataforma. Y eso es lo que tenemos que considerar, que tenemos que cambiar, y es la idea, proponer mediante esta rápida exposición, algunas ideas que puedan llevarse para su propio uso y seguramente pueden profundizar en más cantidad de fuentes de información que hay prácticamente por todos lados. Entonces, voy a iniciar con la presentación. Voy a compartir la pantalla. A ver. Ok. Bueno, ya me imagino que están viendo la pantalla. Instrumento de evaluación en aulas virtuales. Ok, primero tenemos que estar claros qué es lo que piensa el mundo. ¿Cómo va este tema de esta adaptación brutal prácticamente en 2-3 semanas, en donde las universidades, que la mayoría de ellas trabajaron en una modalidad presencial, prácticamente en 2-3 semanas han tenido que transformarse en la modalidad virtual, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Desde el punto de vista de recursos tecnológicos, desde el punto de vista de la preparación del docente, las capacidades tecnológicas, el acceso a la comunicación, los desafíos sociales de estudiantes que por temas de acceso, de difícil acceso o económicos no logran acceder a las tecnologías. Hay un sinnúmero de desafíos. Nos vamos a enfocar en esta sesión en lo que es concretamente la educación superior y pública, universidades oficiales. Se hizo un repaso de un estado de arte rápido, breve, informe de interés y ponencias de grandes autores, pero decidí enfocarme en un informe muy interesante producido por el Ministerio de Universidades de España. Hay un ministerio que se llama así, de universidades, que se llama, vamos a continuar, que se llama Informe, Iniciativa y Herramienta de Evaluación Online Universitaria en el Contexto COVID-19. Muy interesante, les voy a decir. Trata de una guía ilustrativa sobre diferentes actuaciones y tecnologías que pueden ser útiles para afrontar las dificultades de la evaluación académica en base de esta crisis.
enumera algunas iniciativas en el contexto internacional que se están tomando, principalmente en Europa y vamos a ver qué corre esto para acá, ¿ok? Austria, Bélgica, Portugal, Francia, Alemania, Suiza, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, etc. El estudio entonces es un resultado en una exhaustiva revisión de la información disponible de las estrategias gubernamentales desplegadas en estos diferentes países. Fíjense que una conclusión que es producto de este aprendizaje que se hace, este camino que se está construyendo al andar. Y nos indica que en muchos casos no se han tomado aún decisiones definitivas, pero en aquellos en los que sí se ha hecho, se ha determinado que la evaluación se realice por medios online. O sea, ya tenemos que asumir que va a haber un nuevo cambio y aunque inclusive puede ser que baje el tono de las cuarentenas o del bendito coronavirus, seguramente mucho de lo que estamos haciendo vino para quedarse. Por lo tanto, el tema de la evaluación online, no podemos seguir pensando en un estado de negación de que daremos las clases, pero en algún momento regresaremos y ahí es donde pondré el examen. Entonces, y esto ha pasado inclusive en las universidades que dicen que son full a distancia, pero muchas de ellas, cuando hay que hacer inclusive la defensa de una tesis o de un examen voluminoso, piden que el estudiante tiene que viajar y hacerlo presencialmente. Entonces, esto es un indicador de que hasta ahora el tema de la virtualidad no era tomado tan en serio como pensamos o leemos en diferentes fuentes de información sobre este tema. El estudio muestra una tipología de pruebas de evaluación compatibles con las condiciones de confinamiento actual. Por general, son conocidas cuestionarios online, exámenes orales y entrega de trabajos, ¿no? Los cuestionarios online, que son los formularios, que es una traducción de lo que poníamos los exámenes tipo test, ¿no? Pero ahora se hacen mediante formularios, pero tienen una potencia increíble de una gran variedad de opciones, de preguntas abiertas, cerradas, agregar imagen, agregar un documento, agregar un audio, agregar un video, increíble. Los exámenes orales, que podríamos decir que son los más recomendados, pero sabemos que no podemos hacer un examen oral a 30 estudiantes de los nuestros en un solo día. No es tan fácil, y más cuando un estudiante tiene que dictar clases con 6 profesores, ¿no? Y esos 6 profesores, pues, tienen que dedicar 3-4 horas para el examen oral, no da tiempo ni al profesor ni al estudiante, no es muy fácil. En cambio, para sustentaciones de tesis sí es viable. Entonces, el informe piensa que estos 3 niveles recogen la mayor parte de las casuísticas de examen que se realizan en las universidades. Por lo tanto, no estamos tan lejos de la realidad de lo que está pasando en Europa y en otras partes del mundo. Esto no entro a definir el tipo de evaluación, por lo menos hoy, con profundidad, ¿no? La diagnóstica continua, formativa y sumativa, pero en el momento que estemos hablando nos vamos a ir dando cuenta de qué se trata, ¿no? Y la parte formativa es la que realmente va a hacer la gran diferencia con respecto de cómo hemos hecho las pruebas actualmente, que han sido prácticamente sumativas. Y ese va a ser el mensaje a la comunidad, a la sociedad, de la transformación de nuestra educación en cuanto a tema de evaluación, que garantice que sí, los aprendizajes van a ser garantizados bueno, garantizados, o por lo menos el mismo esfuerzo que antes, ¿no? Porque sí, garantizar que un estudiante haya aprendido hasta el 100%, eso no es real, pero sí se intenta hacerlo. Los exámenes de tipo test o pregunta corta, los exámenes orales y los trabajos proyecto y portafolio, este informe ha pues, recibido las inquietudes de muchos docentes en cuanto al tema del fraude. ¿Cómo enfocamos el tema del fraude? En los exámenes de tipo test o pregunta no existe, han llegado a la conclusión, no existe una tecnología que pueda garantizar completamente la autoría en cuanto al estudiante. Hay muchas maneras de hacer trampitas y las vamos a ver ahora. En cuanto a los exámenes orales, la ventaja es que hay la identificación del autor. Pero el tema es lo que he explicado, el alto consumo en cuanto al tiempo para poder atender o procesar este tipo de
de evaluación. También tenemos el tema de los trabajos, proyectos y portafolios, que son lo que le llaman las evaluaciones alternativas, cuyo problema está lo del plagio, ¿no? Que cuando nos lo entregan, ¿cómo sabemos que es de la persona? Pero no solamente, aunque podamos definir la autoría, muchas veces tenemos el tema este de que no es auténtico, no es original. Y tenemos una cultura muy deficiente, sobre todo a nivel de las licenciaturas, en cuanto a la rigurosidad o en cuanto a la disciplina de referenciar los trabajos, de referenciar los textos, de referenciar las citas. Yo siento que estamos muy pobres todavía en ese nivel y como que lo dejamos para los niveles de maestría y doctorados. Ahora, dado la modalidad virtual, los controles son más difíciles de un profesor y tenemos que ir enseñando, ir anclando esa cultura de que el estudiante, todos los trabajos que entregue, hay que enseñarle a que agregue las referencias. Es muy importante eso. En conclusión, no hay soluciones perfectas ni mágicas que vayan a proporcionar métodos totalmente satisfactorios. Eso es importante que lo tengamos aquí, porque no podemos estar buscando el 100%, si no nos vamos a volver locos. No, desechemos esa parte, que eso ni siquiera en lo presencial se podía controlar. Con las tecnologías nuevas que hay, ya ni siquiera es suficiente, todas las medidas que tomamos en el salón eran suficientes, quizás creemos que es suficiente, pero con todas las tecnologías que hay, que he visto en China y en Europa, prácticamente le faltaba meter una lentilla en el ojo e ir transmitiendo a alguien por celular lo que estaba viendo y recibirlo por celular aquí por un audio. Una cosa de locos. Bueno, el estudio considera en lo esencial que antes de tomar ninguna decisión sobre la prueba, bueno, se tiene que entender que esta es una decisión que tiene que ser muy flexible y muy adecuada y muy pensada, y considerar muchas facetas, ¿no? Muchas consideraciones que veremos más adelante. Según la UNESCO, ellos proponen que las evaluaciones se hagan mediante la combinación de diferentes pruebas de evaluación. Fíjense que ya no están hablando de que pongas un examen y ya. Ellos están sugiriendo que se den diferentes pruebas de evaluación y no solamente del tipo test. Con lo cual se pueda ir reuniendo suficientes evidencias que nos hagan sentido a los docentes de que el estudiante va superando algunas funciones cognitivas, por ejemplo, el de comprensión, ¿no? Que haya comprendido. Y que luego, así como tenemos la pirámide de Bloom, pueda aplicarlo. Y luego pueda, inclusive, pues a partir de ahí, crear. Entonces, todos esos pasos que vienen desde la función más básica, que es la de repetición, la memorización, hasta la última, que es la de ser ya creativo, planificador y todo eso, cada uno de estos instrumentos y cada una de estas técnicas estimula que llegue a ese nivel cognitivo que a su vez permite pues comprender el conocimiento, luego aplicar el conocimiento, poder a partir de ahí crear más conocimiento hasta llegar al nivel de destreza. No es fácil, no es fácil. En algunas asignaturas nos damos por contentos que haya llegado a comprenderlo, pero comprenderlo no significa que haya sido significativo para el estudiante. No, me repetí aquí, disculpen. Porque un conocimiento significativo es que tiene sentido. Para el estudiante tiene sentido. No es que sea importante, sino que tenga sentido. Cuando tiene sentido, se vuelve un aprendizaje significativo y por lo tanto podemos darnos por satisfecho. Pero puede comprenderlo, pero no significa que sea significativo por él, porque cumple un requisito. Ok, lo comprendo, dentro de un mes ya se me olvidó. Porque no tiene un sentido para él. Entonces, el tema de estimular, motivar para que tenga un sentido para él es también necesario junto con las técnicas que nos apoyan, que nos ayudan a estimularlo para que también lo comprendan. Las recomendaciones para evitar el uso de medios fraudulentos, este informe pues nos habla modificar la tipología de las preguntas. O sea, que en vez de aquellas que se basan en memorizar, lo que se solicita es que agregues algunas, por lo menos,
que lo obligan a analizar o reflexionar. Cuando tiene que analizar o reflexionar, es muy costoso que aquel que lo ayude se ponga en eso. O sea, alguien le puede decir, mira, esto es así, 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 pero ponerse a razonar, a pensar y a desgastarse por un tema de costo de mínimo esfuerzo, no va a entrar en eso. Y ahí va a quedar el estudiante teniendo que hacer ese esfuerzo. Realizar exámenes con preguntas aleatorias. Esto es importante en el sentido de que no se pasen las preguntas uno al otro, ¿no? Entonces, Google, el formulario de Google y los exámenes de Moodle te permiten una opción en la que después de que hiciste todo, has construido todas las preguntas, al momento de que el estudiante las visualice, no está en el mismo orden que la del otro estudiante. Imagínense que esto a nivel presencial es imposible. Yo me acuerdo que a nivel presencial yo lo que hacía era generar 5 o 6 exámenes diferentes, ¿no? Y los ponía uno de tal manera que uno no podía ver al otro ni al de atrás, porque son exámenes diferentes, ¿no? Pero aquí basta que reunamos un banco de preguntas suficiente, lo agreguemos en el test, y el mismo programa es el que te lo revuelve, te lo reordena todo. Es una tremenda ventaja. Seleccionar una duración del examen adecuada. También nos permite activar un examen a X hora y que termine a otra hora. Puede ser 5 minutos, puede ser 10 minutos, puede ser 1 hora. Todo depende de qué estrategias vamos a utilizar que queramos aplicar en el aula. Hay algunos que un examen pues le ponen preguntas muy sencillas, pero en un tiempo muy rápido. De tal manera que el que estudió seguramente las va a responder en ese tiempo. Pero el que no estudió y se va a poner a analizar cuáles sí o no, aunque sean sencillas, no le va a dar tiempo. Y lo que está uno midiendo es qué tanto ha estudiado el estudiante. Bueno, está midiendo su nivel de persona aplicada, ¿no? De persona que estudia y todo este tema. Porque hay estudiantes muy inteligentes, pero no son aplicados. Y van con mucha confianza al examen y lo que los sorprende es el timing, ¿no? Demasiado corto para poder desarrollar todo su talento. Hay sistemas para garantizar la autoría de los exámenes. Son los de supervisión online o en vivo. Los proctacting, que le llaman. Yo creo que lo expliqué mal. Lo pronuncié mal. Estos son sistemas que utilizan la vigilancia de forma virtual mediante una webcam. ¿Ok? Pueden detectar tu rostro, pueden detectar todos tus movimientos, pueden detectar con quién estás hablando, pueden detectar todo lo que estás haciendo dentro de tu computadora. Increíble, ¿no? Pero la intrusión en tu vida privada es muy, muy potente. Y no todos los estudiantes, inclusive, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he tenido estudiantes en videoconferencia en Meet que no se muestran. Y yo lo entiendo, porque quizá viven en condiciones que les avergüenza o están metidos en un baño. Son situaciones muy difíciles. No podemos asumir que tienen una comodidad como la nuestra. Y hay profesores que los obligan que tienen que mostrar la cara, ¿no? El tema que ellos lo harían con el profesor, pero le da pena con el resto del estudiante, ¿no? Entonces, esas cosas hay que considerarlas. Bueno, hablando de este tipo de sistemas, tecnología de reconocimiento facial, por ejemplo, la de Proctoring. Voy a poner este video un momentito, rápido. Y en resumen, lo que él hace es que el estudiante pues se muestre a través de la cámara, muestre la cédula, y entonces lo compara con una base de datos, y a su vez entonces compara el rostro con lo que aparece en la cédula, ¿no? Eso es por un tema de autoría. Es que hay profesores que ponen, asistentes que ponen los exámenes y no conocen al estudiante. Le apoyan al profesor que sí está viendo todos los días con él. No necesariamente es el mismo que va a poner el examen. Según el informe, es muy intrusivo este sistema. Porque también tiene sus problemas tecnológicos en el reconocimiento facial. Se basa en inteligencia artificial, y la inteligencia artificial lo que hace es detectar patrones basados en mucha información, de tal manera que puede detectar, comparar algunos patrones y detectar cuando hay un patrón de intento de fraude.
pero no todo el tiempo trabaja así. Es más, los modelos predictivos siempre tienen un porcentaje de incertidumbre, un 5%, un 10%. Entonces, no hay regulación sobre estos sistemas. Hay un tema de datos de privacidad que no está regulado. Nadie sabe, cuando uno permite que estos sistemas interactúen con la máquina de uno, entran totalmente y pueden hasta acceder a los datos privados del disco duro del estudiante. Y el estudiante puede poner una demanda a la universidad. Entonces, hay una regulación muy nebulosa sobre este tema. Voy a ver. Aquí. Ver dónde está. Ahí. Este es aquí. Aquí. Voy a dejarles este video un momentito nada más. Espera, un momentito. ¿No se está viendo el video, Francisco? No. Ah, caramba. Vamos a ver, bueno, quería... Ok. ¿Aquí sí me la están viendo la web? No. Francisco, ¿te está viendo la web? Pero estoy compartiendo la pantalla. Solo vemos la presentación en PowerPoint. Ok. Ok. Vamos a ver. Ahora sí me lo están viendo. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Lo está escuchando con audio? Ok. Ujú. Bueno, a ver. Bueno, vamos a explicarlo aquí. Bien. Listo. Aquí sí me están viendo la web, ¿no? ¿Sí? Bien, Sí. listo. Bien, perfecto. Vamos acá. Entonces, ¿qué hacen estos sistemas? Este es el MET, es un sistema sueco que lo liberaron.
y lo que hace es detectar que el candidato, si no está presente, si hay una persona adicional, actividad del candidato sospechoso, habría que ver, teléfono móvil detectado, fíjense. Esto verifica y revisa ¿cómo se llama? Las paramétricas biométricas, los parámetros biométricos. Al final, inclusive, detecta si hay alguien detrás, si está viendo un celular, y cada una de estas acciones se la va enviando al profesor, ¿no? El reconocimiento facial, detección de rostro, detección de dispositivos, detección corporal, bueno, toda una serie de situaciones. Entonces, voy a volver a... Y voy a compartir, entonces, la presentación. Aquí. Entonces, claro, esto cuando lo proponen, esto en Estados Unidos es muy usado. Habría que preguntar si el futuro va a ser esto. Y a medida que se va perfeccionando y a medida que va bajando los costos, seguramente va a ser una de las herramientas más potentes en el futuro, y hay que tenerlo esto en cuenta. La mayoría de las universidades que utilizan los MOOCs o las empresas que hacen certificaciones de alguna formación o de alguna especialidad, la manera de hacer los exámenes es mediante este tipo de formas. Es mediante este tipo de formas y por eso es que ellos pueden, ante una autoridad federal o estatal, sustentar por qué sus certificaciones son válidas. Y todo esto queda grabado y todo esto. Y entonces es un tema que seguramente vendrá con mucha fuerza. Moodle tiene una manera de utilizarlo, ¿no? Pero claro, siempre hay un costo adicional a esto. Según Friedman, Blau y Carlyle, ellos un estudio muy interesante del 2006, fíjense, sobre el fraude en los exámenes, resulta más alto y preocupante de lo que parece ser o de lo que nos atrevemos a aceptar. Según su artículo, en Israel, 95% de los estudiantes admitieron haber cometido algún tipo de fraude, presencial o virtual, en donde el 60% ha plagiado contenido y el restante ha cometido fraude en exámenes. En Corea, el 69% de los estudiantes admitieron lo mismo. Y según Bretac 2016, esta misma tendencia se puede encontrar en todos los sistemas académicos alrededor del mundo, tanto en la modalidad virtual como la presencial. Les voy a compartir, vamos a ver aquí. Estoy aquí, ok. ¿Me están viendo esta pantalla? ¿Sí? Esto es un sitio donde se muestran las diferentes maneras de hacer fraude, tanto presenciales y seguramente se incorporarán estas capacidades ingeniosas de nuestros estudiantes pues a la modalidad virtual. Aquí tenemos lo que se llaman chuletas. Yo estudié en España. Yo conocía mucho de esto, de muchachito. Me acuerdo que era prácticamente un tema cultural. El que no lo hacía se veía un niño raro. Y me pasaba toda la noche haciéndolas. Al día siguiente, cuando venía a hacer el examen, no la usaba. Ya lo había aprendido todo. Era curioso. Y fíjense que eso me ayudó a desarrollar una habilidad que es la de síntesis y lectura rápida. Yo lo reconozco, después de muchos años, yo creo que eso me ayudó mucho. Y la verdad, cuando estamos haciendo los mapas conceptuales, los mapas mentales, organigrama y todo eso, estamos haciendo realmente chuletas. Es síntesis. Y fíjense en la mano, está bien diagramado, ¿no? Y en una parte lo pones algo y en otra parte lo pones, no, está bien organizado, bien ordenado. O sea, esto sería una tarea excelente. Bueno, y esto ha evolucionado, ¿no? Las muchachas en los muslos, muy bien. Bueno, quería ponerlo al inicio, pero lo voy a poner, pero así ya después de esto explicado, para que no se malentienda más, ahora sí puedo poner la imagen que inicia esta web. Los muslos, cómo los escriben, ¿ok? Entonces la muchachita se levanta la faldita, el profesor, no, por lo general no intenta mirar a la falda,
y ya lo saben, y entonces, porque eso puede generar un problema. Y tenemos los generadores de chuleta que se llama chuletator, el chuletator. Y entonces uno escribe los contenidos, los escribe, y él te genera tu chuletita y la imprimes, y, ¿no? Bien acomodada. Dentro de los anillos, en una sodita, aquí afuera, dije, profesor, mire que déjeme tomar un... cuando uno, pues, unas plumas adecuadas para, ¿no? Se enrolla un papelito, plumas con tinta indeleble, y luego la luz indeleble, ¿no? Escribes y luego con la lucecita lo marcas. Relojes inteligentes, esto en mis tiempos no lo había. Móviles, en España llaman pinganillos a esto que uno se pone que aquí, ¿no? Que es para audio, ¿no? Lo utilizan. Y lo conectan a los celulares. Muy bien modificados. Yo le pondría una A al muchacho que me hace todo esto, porque realmente es un proyecto. Bueno, y lo adaptan a la vestimenta, ¿no? Imagínense el ingenio para hacer todo eso, implica planeación, pruebas, bueno, de todo. Estos son los famosos pinganillos. Y bueno, los hay más chiquititos, y inclusive te dicen, ¿no? Todo un sistema, la centralita, el teléfono móvil, el anillo inductor, el micrófono, el pinganillo. Bueno, esto era pareciera como James Bond, pero aplicado a las clases de hoy en día. El boli, en España se le dice la pluma, en donde incluye un micrófono. Y bueno, lo puede adaptar, ¿no? Los estudiantes de electrónica. Bueno, increíble, ¿no? Y acá, pues, esta lente adaptado con una cámara. Fíjense que en China esto está muy fomentado. Nosotros que tenemos una opinión del Asia que, ¿no? Están por allá los estudiosos, pero también son muy ingeniosos para esto. Ahí está la cámara, ¿no? Pero bueno, hay un contraataque en esto. Lástima que no podamos ver el video, pero hay un contraataque de los profesores en este tema, y es el dron antichuletas. No sé si lo ven ahí, el dron. Un operador, la profesora, y ahí está el dron, ¿no? No creo que puedan ver el video. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Bueno, nosotros no vamos a utilizar ningún dron, ni creo que tenemos plata para eso. Entonces los profesores inclusive han optado por esto, ¿no? Así, este es más barato, este es un método un poquito más barato. Que bueno, ¿qué les puedo decir? Voy a volver a la presentación. Aquí está. Y mi opinión es la siguiente. Como nosotros venimos de ese entorno, en un sistema que está basado en que tienes que sacar una nota, no importa si comprendes, si la analizas, no, tienes que sacar una nota. Es un sistema orientado a requisitos. La evidencia es la nota. Entonces, el desafío del estudiante es crear las técnicas para ayudar a cumplir el requisito. Y esas técnicas son el tipo de fraude, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros venimos de ese entorno, nosotros los profesores venimos de ese entorno, cuando nos enfrentamos a los estudiantes en el salón, ¿qué ocurre? Y como nosotros hemos practicado o hemos conocido a los que lo han practicado, aunque sea una vez, pues el ladrón juzga por su condición. Y pensamos que todos sus estudiantes están intentando copiarse. Y nos obsesionamos con que se copien. En la educación superior, yo no creo que eso realmente es un punto importante. Nosotros somos facilitadores, damos la oportunidad de que el estudiante crezca, damos la oportunidad de que adquiera conocimientos, damos la oportunidad de que aprenda. ¿Qué hace con eso? Él como adulto tendrá que decidirlo.
Y cuando él vaya a la profesión, tendrá que enfrentar las situaciones en las que él tiene debilidad, motivo de que no aprendió lo que aprendió porque hizo fraude. Pero nosotros podemos llegar solamente hasta ese punto, siendo él un adulto, darle todas las oportunidades, todos los conocimientos para que él aprenda. Si él lo aprovecha, nosotros no podemos obligar. Si él no lo aprovecha, nosotros no podemos obligar lo contrario. Habrán estudiantes que vendrán muy motivados porque están ilusionados con su carrera y quieren aprender. Aunque tengan la oportunidad de hacer fraude, ellos quieren aprender. Habrá otros que realmente no están claros que están en la carrera y utilizarán el mínimo esfuerzo para pasar. Pasarán. Pero cuando estén en la profesión, seguramente se darán cuenta que no les gusta y quedarán haciendo otra carrera. Así que yo no me obsesionaría tanto con el tema del fraude, sino que me aseguraría de que darle todos los conocimientos de manera que garantice que pueda comprenderlo, ¿okay? Que garantice que adquiera los conocimientos, que sepa buscarlo y pueda adquirir habilidades de autoaprendizaje, pensamiento crítico, de búsqueda de la información, de investigación. Si él quiere aprovecharlos, perfecto. Si no, no podemos hacer mucho, no podemos meterlo en su cerebro ni golpearlo. Y la pregunta es, ¿qué calificamos? ¿Qué estamos calificando? ¿Lo que le enseñamos o lo que él aprende? Que son dos cosas diferentes. Porque enseñar es transmitir un mensaje. Aprender es lo que él recibe. ¿Qué estamos calificando? Bueno, unos tips ahora con los profesores. Como nos enfrentamos con una masa tan grande de estudiantes, debido a la época de la masificación de la educación enfocada a la, ¿cómo se llama? A la línea de fábrica, ¿no? Todo en patrón, masificado, allá va, industrializado. El estudiante tiene que recibir conocimientos, se inhabilita muchas veces su creatividad, se inhabilita muchas capacidades que tiene, porque tiene que cumplir rápido con un patrón, salir y ponte en una oficina a hacer esto, ¿no? Entonces, eso también obligó a los profesores a atender muchos estudiantes. Y claro, lo natural en el ser humano es la ley del mínimo esfuerzo. Y entonces empezamos a hacer prácticas con los exámenes de tal manera que pudieran ser repetibles, fácilmente calificables, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que el estudiante se ha dado cuenta de ciertos patrones que le permiten inclusive resolver un examen sin tener ningún conocimiento del contenido del examen. ¿Eso es posible? Pues sí. Y es que, por en general, si un profesor que de mala práctica quiere ahorrar esfuerzo, él tratará de ahorrar el esfuerzo en colocar las respuestas que son incorrectas y tratará de trabajar con las respuestas correctas. ¿Por qué? Porque las respuestas correctas es fácil. Las sacas del contenido del libro, inmediatamente están ahí, copy-paste, pega. Pero las incorrectas tienes que pensarlas, ¿cuál es la incorrecta? Eso te genera más gasto. Te genera más esfuerzo. Entonces los estudiantes se han dado cuenta que cuando una respuesta es notoriamente más larga, esa es una respuesta correcta porque el profesor hizo un esfuerzo en hacer una respuesta bien larga. Eso significa que él consumió tiempo, se gastó ese tiempo y no es para ponerla como falsa. Cuando se escribe, todas las anteriores son verdaderas, pudiera ser que esta respuesta fuera la correcta. ¿Por qué? Porque él ha hecho todo un esfuerzo de ponerlas correctas. No, porque él no le ha costado nada ponerlas todas correctas. Recuerden que las correctas son fáciles, ¿no? Copias, pegas. Recuerden que cuando nosotros enseñamos algo, todo es correcto. Entonces, sacas de ahí las respuestas y si son todas las correctas, no has hecho mucho esfuerzo y pones todas las correctas anteriores, lo más probable es que esa es la respuesta acertada. Cuando pones todas las anteriores son falsas, es una respuesta que posiblemente sea falsa. Recuerden que estamos hablando de patrones, ¿eh? ¿Por qué creemos que todas son, que cuando pones que todas las anteriores son falsas, esa no la escojas? Porque es muy desgastante escoger y poner respuestas que todas sean falsas. Tenemos que pensar. Recuerden que las correctas son rápidamente copy-paste, pero las falsas tengo que ponerla, tengo que pensarla.
y eso genera mucho desgaste. Las respuestas con errores ortográficos, las respuestas que utilizan conjunción y, si no tienen una concordancia sintáctica de género o número, la respuesta correcta se deduce por otras las preguntas del examen. Hay veces en que tenemos como una secuencia y llega una cuarta que inevitablemente tiene que ser coherente con la secuencia y esa va. Sin querer extendernos más en esto, aunque no lo creamos, los estudiantes han aprendido a entender esto porque han salido un montón de videos ante el desafío de la educación virtual en donde enseñan cómo pasar los exámenes. Aparecen los videos. E inclusive venden en sitios cómo resolverte el examen. Y la manera de contactarte y la manera de prepararte para que puedas pasar un examen con una probabilidad de 70% de que adivines las respuestas aunque no conozcas el contenido. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. El examen oral y las presentaciones. Bueno, estamos utilizando mucho el Zoom, estamos utilizando mucho el Meet. Ya hemos tenido sus tentaciones, por ejemplo, las tesis en Colón, el programa académico de Gatoncillo, en educación especial, en Chiriquí. El tema es la factibilidad para un profesor que tiene 3 grupos de 30 estudiantes cada uno, estamos hablando de 90, poder estar haciéndole los exámenes orales. Yo les puedo garantizar que es muy desgastante y no deben pasar más de 5 o 6 minutos. Y por en general lo que hago es construir 5 preguntas. Le hago la primera pregunta y la segunda. Con esa yo sé si realmente domina o no el tema. Si falla la primera o la segunda, le hago la tercera. Si no da, le voy a hacer la cuarta y luego la quinta. Todo eso no me debe demorar más de 5 o 10 minutos. Si él me responde bien las 2 primeras, ya me demoró solamente 2 minutos. Viene el siguiente. Eso para poder cubrir con las 2 horas que me dan todos los exámenes orales, ¿no? Y tengo que entrar uno en el Meet, luego entrar otro. Es bastante tedioso. Lo digo porque yo lo tengo. Uy. Bueno. Seguimos. Antes de entrar a también analizar, o sea, antes de empezar a construir rápidamente un formulario de tipo test o un modelo oral o mediante un trabajo o un proyecto, es importante conocer esto de los estilos de aprendizaje. Existen diferentes modelos que explican los estilos de aprendizaje. Cuadrantes cerebrales, modelo Felder-Silverman, modelo Kolb. Yo utilizo el Kolb, me gusta. Teoría de los hemisferios cerebrales, teoría de la inteligencia múltiples, modelo de programación neurolingüístico, que también es uno de mis favoritos. Pero hay muchos y todos los días sale alguien refutando lo que dice el otro. Así que, pero de todas maneras tenemos que trabajar con algo. Y estos modelos nos permiten entender el comportamiento de los estudiantes, ¿no? Hay un estudiante que es mediante aprendizaje visual, otro auditivo y otro kinéstico, que es sobre todo contacto. Si es hemisferios cerebrales, tenemos hemisferio derecho o hemisferio izquierdo, o sea, lo que predomina en él, ¿no? El derecho es lógico-analítico, abstracto, secuencial. El de hemisferio izquierdo es holístico, intuitivo, concreto, global, no verbal, atemporal. Ahora bien, esto con mucho cuidado, porque siempre se mezclan. Hay estudiantes que son de aprendizaje multimodal. Pero es interesante ver que en el caso del neurolingüístico se estima que el 40% es visual de los estudiantes, 30% auditivo y 30% es kinestético. Voy a acelerar. Podemos analizarlo los estudiantes por la conducta primero. Por ejemplo, si es por aprendizaje visual suele comportarse de manera organizada, ordenada, observador y tranquilo. Entonces su aprendizaje aprende por lo que ve. Necesita una visión detallada y saber a dónde va. En cambio, el auditivo, que su conducta habla solo, se distrae, mueve los labios al leer, le gusta la música y hablar, aprende lo que oye repitiéndose a sí mismo. Y el aprendizaje kinestésico, su conducta suele ser que le gusta tocarlo todo, ¿no? Se mueve gesticulando, tiene un tono de voz bajo, y entonces él aprende
Él aprende experimentando directamente. Le cuesta comprender lo abstracto. ¿Y por qué voy con esto? Bueno, aquí quería explicar un poquito más este modelo, cómo aprende y cómo le cuesta aprender. Por ejemplo, el activo en Cole, él aprende mejor cuando se lanza una actividad que le presenta un desafío, pero le cuesta aprender cuando tiene que adoptar un papel pasivo. El reflexivo, en cambio, aprende bien cuando tiene tiempo para poder analizar desde muchas perspectivas, pero le cuesta aprender cuando tiene poco tiempo para realizar la actividad. El pragmático aprende bien cuando las actividades se relacionan con teoría y la práctica, pero le cuesta aprender cuando lo que aprende no se relaciona con necesidades inmediatas. Por eso es que es pragmático. Y el teórico, que busca información para analizar y sintetizar, aprende mejor a partir de modelos, teorías y sistemas con ideas y conceptos que presenten un desafío. En cambio, le cuesta aprender con actividades que implican ambigüedad e incertidumbre. Las estrategias que favorecen el estilo según Cole, y esto es lo que en una segunda sesión veremos ya con más detalle, para el estilo pragmático es la exposición y el aprendizaje basado en problemas. La exposición es oral, por ejemplo, o un PowerPoint. La lluvia de ideas le gusta más el estilo activo. Eso es sobre todo grupal, ¿no? Nos reunimos en una videoconferencia, un 5, y empezamos a fomentar el intercambio de ideas. Los juegos de roles, aprendizaje por proyecto y mapas conceptuales, que son organizadores visuales, favorecen a los 4 estilos de aprendizaje. Por lo tanto, hay técnicas e instrumentos que pueden aplicar para todos los estilos de aprendizaje. Si nosotros estamos claros en lo que son técnicas, que son procedimientos para realizar la evaluación, y los instrumentos, que son los medios por los cuales aplicamos esos procedimientos, los instrumentos son los que nos permiten recolectar la información. Las técnicas se pueden dividir en 4 partes. La solicitud de productos, o sea, proyecto, monografía, ensayo y reportes. La observación, entre la más favorita es la rúbrica, pero también hay lista de cotejo, ficha de demostración, etc. El interrogatorio, que es el oral, mediante la entrevista, cuestionario, ficha de autoevaluación. Y la resolución de problemas, que es lo más conocido, que son las pruebas objetivas, los exámenes, ¿no? Puede haber pruebas de ensayo, son los exámenes abiertos, de preguntas abiertas. Los simuladores de escritos, que utilizo mucho yo, para los programadores, en donde les digo, bueno, tienes este problema, y aquí te pongo las instrucciones de programación, esta y esta, ¿cuál tú crees que es? Y las pruebas estandarizadas. Voy a pasar un poco más rápido, porque me dicen que estoy a corto de tiempo. Lo que quiero enfatizar también es que todas las tareas cognitivas requieren un entrenamiento al estudiante. No pongan al estudiante a pedirle mapa conceptual, un proyecto, un trabajo, ni ninguna de estas técnicas, método de caso, diarios, portafolios, que se pueden traducir. En mi caso, por ejemplo, los diarios, utilizo el blog. No le pongan a solicitar si ustedes previamente no lo han entrenado, han hecho un ejemplo y ya le han preguntado qué les parece, para que ellos puedan entender el propósito de lo que les estamos aplicando. Bueno, estas son técnicas de observación, son diferentes: ficha de exposición, ficha de demostración, el producto a evaluar cuando, por ejemplo, un contenido, eso es mediante la lista de cotejo, que la diferencia es que es cualitativa en vez de cuantitativa, la anecdótica, y la que deseo explicar para la próxima sesión, que es la rúbrica. Muy, muy interesante. Vamos a correr un poco a lo que quiero ir. Para terminar ya aquí, ¿se pueden atender todos los estilos de aprendizaje? Fíjense, esto depende de cuánto ustedes conocen a sus profesores, a sus estudiantes. No es cierto que se van a poner ahora a analizar cada uno y aplicarle a ti esto y esto y esto. Eso es bastante. Pero sí pueden realizar una actividad en la que le dicen, tienes que hacerme un análisis de esto, pero cuando me lo agregues en mi plataforma, lo puedes subir como un mapa mental. O me lo puedes presentar mediante video. O mediante un software de presentaciones, Google Site, PowerPoint, en donde hago un enlace en la nube y yo lo veo. O mediante un archivo de audio. O un documento de procesador de texto. Me lo subes mediante un Word, un PDF. ¿O sabes qué? Me lo presentas en un blog. O mediante una página web. Ustedes tienen toda esa variedad. Ustedes me la envían, yo la analizo cada uno. De todas maneras, estoy incluyendo los requisitos que tienen que cumplir. Lo que me interesa al final que me demuestres comprensión y que me desarrolles el contenido. ¿Cómo me lo haces? Va a ser según como a ti te gusta. También le puedo proponer que lo haga solo, o lo haga en grupo de 2 o en 3. Pero claro, las rúbricas ahí pueden variar, ¿no? Para el solo y para el grupal.
Algunas veces seguramente le ha preguntado a un alumno si puede presentar el trabajo de una u otra forma diferente a la que lo solicitamos. En el momento que él hace esa pregunta, es porque ese estudiante no se siente cómodo con la forma de como el profesor le está pidiendo que cumpla con la evaluación. Y él quizás se siente cómodo en grupo, otro se siente cómodo haciéndolo solo. Otro le gustaría hacerlo de manera visual, otro le gustaría hacerlo de manera creativa. Otro dice, yo quiero hacer un video. Al final va a ser el mismo contenido para todos. Pero de una sola forma, seguramente estamos abarcando a la mayoría de nuestro grupo de estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. El que escoja, con las opciones que le estamos entregando ahí, mediante la página web, mediante la tarea que se le está asignando, le estoy dando un menú de opciones y él le escoge la que se adecua a su estilo de aprendizaje. Y yo no necesariamente tengo que saber cada uno cuál es. Bueno, era mucho más de lo que quería presentarles. Lamentablemente vamos a quedar hasta aquí. En la próxima sí es importante entonces ver lo del feedback, los acompañamientos. Quería mostrarles el uso del chat, pero del tipo Google, para que no tengan que estar incluyéndolo en el celular. La plataforma Classroom, el diseño de los formularios, la creación de la rúbrica y lo que es el ponderaje de los exámenes, ¿no? El ponderaje según lo que pide UDELAS, que es 30% de participación, 33% de participación, 33% de parciales y 34% en el examen. ¿Y cómo hacerlo? Agregándolo dentro de un proceso que no es el final, sino enseñando al estudiante, este va a ser el examen dentro de 2 semanas, pero lo vamos a hacer ahora. Vas a hacer uno de autoevaluación y me vas a poner tu feedback en un blog. Después de eso, ya te tengo preparado para hacer el examen. Y en el examen te voy a dar un acompañamiento mediante un chat. Todo esto a distancia. Entonces, estas 2 semanas realmente estamos estudiando el contenido, pero estamos aprovechándolo bajo la presión de que tiene que hacer el examen. Él está muy motivado porque dice, bueno, si me estás enseñando lo que va a hacer el examen, voy a prestar atención a lo que me estás enseñando. Entonces, es una manera de que la evaluación sea una evaluación continua. Una evaluación integral. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar mediante una rúbrica que permite hacer una calificación cualitativa y una calificación cuantitativa. Porque, bueno, en nuestros sistemas educativos necesitamos ponerle un numerito. Y además es holística, porque además le vamos a medir mediante la rúbrica las competencias. No solamente si resolvió o no resolvió, sino cómo lo resolvió. Y cuando te preguntan en el examen o cuando te preguntan en el momento de hacer la autoevaluación, que es una especie de entrenarlo para el examen, dado que no nos interesa sorprender a nadie, nosotros queremos que pase, él nos hará las preguntas. Y en el momento que le haga una pregunta no le podemos responder inmediatamente a la respuesta. Tenemos que decirle, bueno, si te sale ese error, dime del primer paso hasta el final por qué tú llegas a ese error. ¿Cómo tú llegaste a ese error? Y así Hola, Francisco. vamos respondiendo. Llegó el doctor. Voy para allá, estoy terminando. Vamos respondiendo y lo vamos llevando a que él, no le oigo, pero él logre alcanzar la respuesta, pero no responder. No le oigo. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Qué pena, la verdad es que esto es una presentación para mucho más tiempo, pero nos comprometemos con el decano de continuar la segunda y la tercera parte, en la que ya entraremos ya a construir lo que son cada una de estas evaluaciones, cómo se calificarán, cómo las ponderaremos y cómo vamos a agregar los estudiantes de la libreta virtual automáticamente a cada una de nuestras plataformas. Listo. Bien, agradecemos al ingeniero Damián Quijano por esta maravillosa conferencia que ha dado. Hay un sinnúmero de preguntas, más de 122 personas conectadas a través del Facebook Live atendiendo esta conferencia, personas desde Venezuela, de las extensiones de UDELAS de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Azuero, Colón, los directores de las extensiones de Azuero, Coclé y Veraguas, la vicedecana de posgrado, y de la Universidad de los Andes en Venezuela también nos han reportado sintonía en este momento en esta conferencia. Por cuestiones de tiempo, para la audiencia, que a las 6:30 tenemos la transmisión también del acto de reconocimiento por culminación de estudios de la promoción 2019-2020 del técnico de UDELAS en Chiriquí. Tenemos que resumir las preguntas que nos han enviado. Vamos a darle al ingeniero Damián 1 minuto y medio para que nos pueda responder las 4 o 5 preguntas que hemos seleccionado. La primera de ellas, ingeniero, nos preguntan, ¿qué valor le da usted al proceso de evaluación en la modalidad virtual? A la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. Sí. ¿Listo? Sí, bueno, esto
al utilizar, vamos a ver, la diagnóstica es muy importante cuando el profesor no es un profesor nuevo, recibe un grupo que no conoce en una universidad que no conoce y está dando una materia seguramente cultural o una materia complementaria que no es fundamental de la carrera y no conoce el carácter de ese grupo de estudiantes que por en general suelen tener un patrón. Suelen tener un patrón. Cada carrera suele evolucionar los grupos en llegar a un patrón en estilo de aprendizaje, que suelen ser 1 o 2. Yo conozco a mis estudiantes y cada vez que los recibo de biomédica, yo ya me conozco bien cómo les gusta a ellos resolver, ¿no? Y cuál es el perfil. Entonces, el diagnóstico, para aquel que no conoce, hace un formulario en función de estas teorías que les expliqué. Hay mucha información afuera. Hay una especie de un cuestionario muy sencillo en donde los estudiantes entran, lo llenan y de ahí uno pues percibe cuáles son los estilos de aprendizaje estándar. Y entonces, ¿qué pasa? Agrega, cada vez que hagas un examen o les propongas una asignación, les permites que escojan entre diferentes formas de desarrollar esa asignación. Eso es importante para el profesor y para motivar al estudiante. La formativa, junto con la diagnóstica, puedes calificarla de forma de puntos. Yo, la sumativa, todo depende, ¿no? Lo que pasa con la sumativa es que está enfocado en que tiene que resultar. O sea, si me va a hacer un examen de matemáticas, tiene que tener un resultado si trabaja o no trabaja. Si me vas a presentar un prototipo, tiene que andar o no tiene que andar. Entonces es evidente que si no se logra eso, el estudiante no puede superar la prueba. Pero no es suficiente. Yo le pongo, por ejemplo, a la sumativa 60%. O sea, lograste el resultado, lograste hacer funcionar eso. Ahora bien, me tienes que demostrar, primero que fuiste tú, demostrándome que lo comprendes. Y además me tienes que demostrar que lo sabes aplicar. Ahí es donde el tema de demostrar que no hay fraude. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Mediante la evaluación formativa. Es la única manera. ¿Por qué? Porque son mediciones cualitativas, son atributos. Entonces, ahí yo le pongo el 40%. El estudiante sabe que no es suficiente con la prueba sumativa. Y eso entonces yo le sumo 60% a la sumativa más el blog, ¿no? En donde él tiene que relatar, demostrarme la comprensión. Pero claro, eso es un acompañamiento por lo menos de 2 semanas antes de hacer el semestre parcial. Involucra mucha planificación. Son 2 semanas en donde yo lo entreno para que él me demuestre de manera formativa y cualitativa y sumativa, lo entreno para que cuando él vaya a hacer resolver esa asignación o ese test, él me tiene que presentar la evidencia de ambas. La siguiente pregunta recoge un sinnúmero de comentarios dentro del chat de Facebook y es referente a la evaluación en la plataforma Moodle. Algunos de los docentes indican que en una misma aula están hasta 5 o 6 profesores compartiendo en la misma aula y está dificultando la evaluación. Es un poco desgastante por lo que tienen que hacer para poder evaluar las asignaciones. ¿Qué recomendación les daría a ustedes a esos docentes? Bueno, un poquito de paciencia. Para que estemos claros, puede haber muchos expertos, ¿ok? Pero todos somos nuevos en esto, hasta los expertos, porque no conozco un experto que haya vivido esto en una pandemia. No lo conozco. Y no hay ningún experto que pueda saber de educación virtual en una situación tan dramática como esta. Entonces, ¿qué pasa? Estamos aprendiendo. Y el que le dice que sabemos lo que vamos a hacer dentro de 2 semanas, tiene un chip de negación pensando que esto va a terminar ya. Esto nada más el coronavirus sabe cuándo esto acaba. Entonces, estamos improvisando mucho. ¿Por qué? Porque no hay los conocimientos. Y todo lo demás era teoría. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos adecuando, junto con el ISDE, procesos de lo que llaman diseño instruccional, a partir de los aprendizajes, de las dificultades que nos han mostrado los profesores y que estos están haciendo esas adecuaciones, sobre todo, para el segundo semestre. Pero recuerden que pueden poner las notas tanto en Moodle como en su Excel. Así que pueden llevar las evaluaciones y recuerden que siempre tienen la alternativa por el Meet, por el chat, por el correo electrónico, si tienen algún problema con la plataforma. Hay estudiantes que inclusive mandan las imágenes a mano a través del chat y uno las puede evaluar o enviarla por correo electrónico. Hay muchas maneras. Lástima que no me ha dado tiempo de explicarlo para los casos de que haya estas dificultades tecnológicas.
La siguiente pregunta, ¿cree usted que los portafolios son una alternativa efectiva para verificar la calidad de los conocimientos adquiridos? Bueno, en eso hay mucho debate, le voy a decir, porque el portafolio primero que hay que tener una capacitación del profesor extensa. Yo por eso prefiero los blogs. Prefiero mucho más los blogs. Me dan una evidencia muy concreta sobre algo muy concreto y sobre todo es el nivel de comprensión que él lo desarrolle. Y sobre todo cuando me explique sus problemas, porque me interesa es que me explique los problemas, no cómo lo resolvió, sino qué hizo para llegar a resolverlo o qué no hizo para llegar a resolverlo. ¿Cómo resolvió ese problema? Conmigo, afuera, ¿no? Mediante fuentes. Y si no hay suficiente capacitación, pero hay mucho debate sobre los portafolios. Los portafolios se usan también para los profesores. Y en resumen son evidencias que uno construye, agrega ahí, ¿ok? Y uno tiene que tratar de evaluarlos. Pero es un tema que no me atrevería a hablarlo ahora, ni sí ni no. Yo tengo una apreciación muy privada, pero sería injusto sin poder relatar un pequeño marco teórico que agregue por qué es bueno y por qué de repente es un poco tedioso incluirlo sin una alta capacitación del profesor y una alta capacitación del estudiante. Y eso implica por lo menos 2 semanas de que el profesor le explique bien al estudiante. No diga, oigan, tienen ustedes ahí, vean qué hagan. Entonces, eso es un desastre. Así que si se hace bien y hay un buen entrenamiento, puede ser una buena herramienta que inclusive se puede puntuar porque se puede calificar. La última pregunta, ingeniero Damián, ¿cómo pudiéramos aplicar o utilizar estos recursos que usted ha brindado en las materias que son por práctica? Bueno, lo que pasa es que este es un elemento que también va a ir en crecimiento según la creatividad del ser humano, ¿no? Porque hay que preguntarse qué ocurre si la práctica se vuelve muy peligrosa por el tema de la pandemia. Y si esto ocurre 1 año, 2 años después, ¿qué hacemos? Entonces, o tendrán que inventarse las tecnologías para que la práctica se dé, ¿no? Que las tecnologías y la vestimenta y los instrumentos que se utilizan de protección bajen de costo y se pueden masificar hasta un estudiante, entonces se puede poner ese aparato tipo cosmonauta e ir a hacer su práctica. O bien tendremos que trabajar con simuladores, que es a donde se está apostando, simuladores basados en la realidad virtual, que no es la realidad aumentada, no la realidad virtual. La virtualidad es inventada, ¿no? La virtualidad virtual, pero la aumentada es la que te simula que estás dentro de una sala de urgencias médicas con todos los instrumentos, con un paciente, y hay y todo lo que está ahí es producto de imágenes, fotografías, filmaciones y videos. Habrán carreras y áreas de conocimiento que podrán hacer una simulación que llegue hasta intentar parecerse una práctica. Otros de momento no, y eso ya entonces, pues de momento, pues no hay solución a eso. Hay que esperar a la posibilidad de que haga la práctica y eso es un problema que ahorita mismo está en ver cómo se soluciona. Bien, queremos agradecer al ingeniero Damián Quijano por esta conferencia sobre instrumentos y técnicas de evaluación del decir al hacer. Hay muchas más preguntas, ingeniero, pero creo que usted podría entonces más adelante dejar su correo electrónico para atender algunas de las solicitudes y nos comprometemos entonces a una segunda etapa de esta conferencia para poder aclarar y ahondar más en esas otras herramientas que han quedado pendientes. En este momento queremos dar la palabra a la doctora Doris Hernández, vicerrectora de la UDELA, quien dará un breve mensaje de clausura de esta conferencia. Su micrófono, vicerrectora. Primero, gracias por la oportunidad. Darles un saludo muy cordial de parte del doctor Juan Bosco Bernal. Él quería estar aquí, pero tiene un compromiso que no ha podido culminar y por eso estamos nosotros pues cerrando esta actividad. Felicitar a la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano y a todo su decano y todo su equipo que han tenido a bien coordinar con la Dirección de Comunicación y con el director de informática, que además de ser director de informática, es también docente de nuestra universidad y siempre muy preocupado por el conocimiento que siempre él avanza en el conocimiento de lo que es su profesión, todo el ámbito de la informática y demás. Muy interesante, gracias, ingeniero Damián, por darnos y compartirnos sus conocimientos esta tarde. Realmente es un campo muy vasto que en unos minutos, pues usted ha podido darnos un pantallazo que para mí
es el inicio de otras participaciones que deberían ir en una secuencia. Les comparto a todos, porque estaba también siguiendo la presentación a través del celular, y que estaban preguntando los participantes, y de verdad que hay aportes, preguntas, inquietudes sumamente importantes, y quiero felicitar a los participantes por ese interés de querer escuchar y ponerse al día en la experiencia que la universidad se vio abocada desde el mes de marzo, realizar, para no quedarnos y sobre todo para no dejar a nuestros estudiantes en sus casas sin que pudieran tener la oportunidad de avanzar en sus estudios. Todos sabemos que ante tiempos difíciles, pues el ser humano tiene una capacidad para empinarse, para ser resiliente y poder enfrentar las vicisitudes y solucionar, para poder ir adelante y lograr los objetivos que en este caso nuestros estudiantes tienen muy presente desde el momento que optan por matricularse en nuestra universidad a tomar una de las carreras que nosotros ofrecemos. Todos somos profesores, la mayoría de los que aquí estamos somos profesores y hemos tenido la experiencia, hemos podido palpar, vivir, observar, sentir cómo la universidad en tan poco tiempo tuvo que dar un salto hacia la virtualidad. Decíamos nosotros, no estábamos preparados para hacerlo, sin embargo, en base al trabajo en equipo, al interés de nuestro rector y de todos los decanos, profesores, todas las instancias académicas y también, ¿por qué no?, la parte administrativa, financiera, hemos podido estar durante todo este tiempo frente a las aulas virtuales. Realmente, como profesora les digo que es un experimento. Para mí, cada vez que tengo que dar clases, es un experimento. Siempre me pone nerviosa cuando voy al acto de docente. Toda la vida eso nos ocurre, creo, a los docentes. Pero sobre todo en este momento, porque lo que más nos debe preocupar es que aunque no sepamos todas las tecnologías, todas las aplicaciones, nosotros tenemos que echar manos de lo que hemos aprendido como docentes para poner en práctica, y sobre todo, como ha sido enfático el ingeniero Damián, en darnos cuenta que realmente lo que estamos haciendo es para que el alumno aprenda. Hay unos conceptos que se están manejando y que deberíamos enfatizar en ello, deberíamos profundizar. ¿Qué es esa educación sincrónica y asincrónica? ¿Cómo se realiza eso en los tiempos, al mismo tiempo y en tiempos diferidos? ¿Cómo se evalúa, que es el tema central de esta tarde, cómo se evalúa al estudiante? ¿Qué miedos tengo? Porque yo tengo un chip, todos tenemos una forma de enseñar diferente y los tiempos los tenemos que manejar de otra manera en la virtualidad. Quedan muchos temas todavía, y yo invito pues en este caso al decano que ha tenido la iniciativa, el decano Ricardo González Escartín, pero también los otros decanos están también preocupados y han estado desarrollando también actividades similares para que nuestros docentes vayan cada vez más poniéndose a tono con lo que es la exigencia de una educación virtual, que al final tengamos el resultado que todos queremos. Qué bueno que esta noche vamos a estar cosechando frutos de un trabajo que fue presencial y terminó siendo un trabajo virtual, que es la primera graduación de los técnicos en la extensión de Chiriquí, y es una graduación, un experimento de una graduación virtual. ¡Qué interesante! Miren por dónde va la UDELAS. Entonces, mis queridos profesores y participantes, muchas gracias por ustedes ser parte de esta audiencia y por manifestar todas las preguntas y las inquietudes. Eso es muy bueno, porque quiere decir que ustedes realmente son profesores udelistas y son profesores de vocación y quieren hacer y dar lo mejor, no importa que la situación sea tan difícil y las circunstancias en que vivimos, pero bueno, de todo hay que sacar siempre un buen provecho. Muchas gracias por este momento, y vuelvo y digo, invito a que esta no sea la primera conferencia en este tema. Es un inicio en el aspecto de evaluación, como también tendrá que ser seguir en la didáctica y en las metodologías y el uso propio de las aplicaciones virtuales. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Doris Hernández
Y a nombre de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, agradecer también al ingeniero Damián y a las más de 120 personas que han estado conectadas en esta transmisión a través de Facebook Live. Nos vemos en aproximadamente 12 minutos en el canal de YouTube de UDELAS Universidad para ver la primera transmisión del acto de reconocimiento por culminación de estudios de la promoción 2019-2020 del técnico de UDELAS Chiriquí. Que todos pasen una excelente noche. Gracias.